Es decir, a mí no es Santiago Abascal, es lo que Santiago Abascal representa y las cosas que está diciendo que va a hacer. Pablo Martín es el secretario general del Partido Humanista, un partido modesto que, como dice él, tenemos el voto de humildad, pero aún nos falta el de confianza. El punto 1 de su programa es no a la violencia, algo que podría ser polémico en una España que cada vez está más polarizada. En esta entrevista hablamos sobre temas como el aborto, la monarquía, el comunismo e incluso sobre nuestra amiga Greta Thunberg. Álvaro Casás, el canal, es un pequeño proyecto del que me encargo en mi tiempo libre por amor al arte. Por eso, agradecería muchísimo si cuando acabéis el vídeo lo difundís, pero más importante, si por favor os suscribís. No quiero hacer mucho spoiler, pero ya tengo grabadas otras 3 entrevistas que en mi opinión os van a encantar. Os presento a Pablo Martín. Hola Pablo, ¿qué tal todo? Muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien. ¿Quién es Pablo Martín? Bueno, a esa pregunta son muy fácil o muy difícil de responder. Supongo que en relación a la entrevista, pues en este momento soy secretario general del Partido Humanista de España. Y para la gente que no conozca el Partido Humanista de España, ¿cuáles son sus valores? Bueno, ya el apellido te dice bastante. Somos humanistas. Para nosotros el valor central debería ser el ser humano, en lo que hace a que busque el lugar central en cuanto a preocupaciones, en cuanto a acción de todo el aparato social. La no violencia como metodología de acción, la igualdad de oportunidades, el reconocimiento de la diversidad cultural, étnica, religiosa, etc., como un valor. Y la tendencia al conocimiento por encima de lo establecido como verdades absolutas. Estaba leyendo vuestro manifiesto y en el punto número 1 del partido, como bien has dicho, es no a la violencia. ¿Eso aplica a todos los casos como Cataluña, Hong Kong, Chile? A ver, nosotros tendemos a la no violencia como metodología de acción. Partimos de un mundo y nosotros igual somos violentos. Es un mundo violento en el que hemos nacido y nos hemos criado y esa es la metodología. Pero entendemos que el progreso tiende hacia la no violencia. El ser humano en su evolución va superando etapas, va avanzando y entendemos que poner la no violencia como la dirección a seguir mejora todo. Mejora todo. Es decir, en tanto en cuanto se utiliza la no violencia como metodología de acción, de momento estaremos trasladando los lógicos conflictos que normalmente va a haber en todos los campos a un campo de desarrollo mucho más posibilitario, más evolutivo y sobre todo que asegura que a futuro realmente se superan los conflictos. Porque la violencia en sí no supera conflictos, simplemente o aniquilas el adversario o pospone ese conflicto a un segundo momento en que se manifestará de otra manera. Entonces, proponemos la no violencia como dirección, sabiendo que esa no es la situación real ni en la sociedad ni en los individuos. Habría gente que argumentaría que, por ejemplo, en Hong Kong, que la fuerza de China como Estado es tan fuerte que la única solución para la gente en la calle, para que no vuelvan a formar parte de China, o en Chile o en Cataluña, en un Estado que no quiere hacer lo que el pueblo dice, o una mayoría, esa es la solución. ¿Cuál sería la solución? No la solución, pero ellos creen que como legislativamente y por el entrenamiento político no podrían llegar a esos medios, su medio para intentar conseguir lo que quieren es la violencia o manifestarse. ¿Tampoco estaríais de acuerdo con eso? Es que son dos cosas diferentes, las manifestaciones y la violencia. Si yo tengo un conflicto con un boxeador, evidentemente que no lo quiero arreglar en el ring. Eso está claro. Gandhi venció al ejército más potente de la época. Y es uno de los primeros ejemplos más iniciales de no violencia. Entendemos que la no violencia no simplemente es éticamente más justificable, sino que además es eficaz. No nos basta simplemente una cuestión declamativa de la no violencia, tiene que ser eficaz, tiene que ayudar a conseguir las cosas. Lo que pasa es que tiene requerimientos previos. La no violencia requiere organización previa. No puedes... no se debe confundir la no violencia con la pasividad. La no violencia necesita ser activa.
necesita la denuncia, necesita la no colaboración con las fuerzas violentas, es decir, y necesita organización previa. Entonces, entendemos que esa es la dirección y se podrá ser más o menos eficaz dependiendo de las circunstancias. Lo que sí está claro es que la vía violenta, que de alguna manera en muchos casos cada vez se va acentuando más, lo que sí está claro es que eso no es la salida, creo. También en el manifiesto decíais, por ejemplo, que queríais sacar a las tropas españolas de conflictos en otros países, pero en algunos países esos conflictos son causados por temas como la religión, por ejemplo, o temas bélicos, o que usan la violencia. Para esos casos que es un grupo de gente que no tiene otra salida, o que su salida es usar la violencia, tampoco estaríais de acuerdo con usar la violencia en contra de esa violencia para... Yo creo que hay que ir transitando de un espacio a otro, es decir, no de repente haces así y el mundo cambia, es decir, hay que hacer un tránsito. Proponemos el desarrollo proporcional en las áreas, evidentemente no se puede hacer ahora de hoy a mañana, ¡pum! Tiene que basarse en acuerdos en los que un conjunto entero empieza a entender que eso va a ser mejor para todos y empieza a hacer cambios. Y tienen que ser proporcionales, paulatinos, en fin, sentido común. Sí que muchos conflictos, aparentemente disfrazados de causas humanitarias, en realidad no eran tales, sino se han utilizado pues, para apropiarse de recursos, para influir políticamente en países extranjeros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso hay que verlo y hay que tratar de aclararlo bien. No todas las causas humanitarias son tan humanitarias. Además, si tú, por un motivo aparentemente humanitario, decides intervenir en un país, creas un precedente que luego puede ser utilizado para otras causas, evidentemente no tan humanitarias. Luego también, uno de los puntos que he leído mucho no sobre vuestro partido, sino contra la gente que argumenta contra el partido, es que en el pasado tuvisteis relación con algunos partidos comunistas, que luego creo que habéis acabado esa relación tan fuerte como teníais antes. Nosotros fuimos socios fundadores de Izquierda Unida y en su momento estuvo muy bien. Nosotros somos un partido de izquierda. Bueno, a ver, esto de las etiquetas es cada vez más difícil de utilizar. Tradicionalmente se entiende izquierda, aquello que propone modelos nuevos, que tratan de resolver los conflictos por caminos nuevos, y derecha es aquello que recurre a cosas ya conocidas. En ese sentido, evidentemente nosotros estamos por un mundo nuevo, por una economía nueva, etc. Y en ese sentido somos cercanos de lo que tradicionalmente se ha considerado izquierda. Nuestro origen no es marxista, no somos marxistas, no provenimos. La mayor parte de los partidos de izquierda actualmente provienen en diferentes pasos, en su inicio casi todos tienen un origen marxista. Bueno, nosotros no lo somos, aunque coincidimos en muchas cosas que operativamente ellos proponen. O sea, en muchas cosas que ellos dicen esto habría que hacerlo así, nosotros estamos de acuerdo, aunque no hayamos llegado a esas conclusiones en base a los primeros postulados a los que ellos adhieren. Así que en su momento nos pareció muy bien la idea de hacer una izquierda que aglutinara diferentes tendencias ideológicas y estuvimos ahí en Izquierda Unida. Y fue una experiencia muy buena, nos pareció que en ese momento Izquierda Unida cumplió un papel muy interesante. Las cosas luego van cambiando y los escenarios cambian. También he leído que estaréis, por ejemplo, a favor de queréis proponer un plan para hacer una renta básica universal progresivamente, también de una universidad pública, de subir los impuestos, de reducir la jornada laboral, de crear una banca pública sin interés. Esto mucha gente diría que son pues, una idea más de un partido comunista o de extrema izquierda. Si tuvieras que decir tres diferencias entre los comunistas, un partido comunista y el partido humanista, ¿cuáles serían? Bueno, partiendo de los puntos ideológicos iniciales, los partidos comunistas
también dentro de lo que se llama Partido Comunista ha habido una evolución muy grande. No es lo mismo un Partido Comunista de principios del siglo XX, de mediados del siglo XX, que de principios del siglo XXI. O sea, la cosa evoluciona mucho, pero en principio los partidos comunistas entienden que la lucha de clases es el motor de la historia. Nosotros entendemos que ese es un aspecto muy parcial. Para nosotros el motor de la historia es la dialéctica generacional. Generaciones que de repente cambian su visión del mundo y por ese pequeño cambio aquí todo cambia. Cambia la economía, cambia el arte, cambia la cultura, todo. No necesariamente entendemos que las condiciones previas determinan lo que yo voy a hacer. En ese sentido, el marxismo es casi muy mecanicista. Si a ti te ha pasado esto, te va a pasar esto otro en el futuro. Si tú has nacido aquí, vas a ser así. Nosotros pensamos que no, que el pasado no determina. Lo que determina es la idea del futuro que yo tengo. Entonces, todo es posible. No tengo que ser alguien que haya sufrido determinadas injusticias para solidarizarme con el más débil. Y viceversa, no porque yo en este momento esté en una situación precaria, voy a tener una postura solidaria, o al revés, no porque sea alguien muy favorecido en mi nacimiento, ya voy a ser alguien que voy a operar y actuar mal. Nuestra concepción es que no vengo determinado por mi pasado, sino por la idea que tengo de futuro. Y en el Partido Humanista ya su génesis es muy diferente. Nosotros venimos de un movimiento, el movimiento humanista, que es internacional, y que nace no con una prioridad política, sino existencial. El movimiento humanista nace en el 69 como una respuesta a un momento histórico en el que estábamos viviendo, en el que nosotros pensamos que se estaba desarrollando la mayor crisis que nunca antes en la historia había habido, la madre de todas las crisis, a todos los niveles. Entonces el aspecto político es muy importante, quien decide los impuestos, la educación, es un político, hay que estar ahí, pero pensamos que todo parte de una visión más existencial. ¿Qué quiero hacer con mi vida? Y eso va a poner el color a todo lo demás, no al revés. No porque yo elija un tipo de gestión económica, no por eso va a cambiar mi mentalidad, ni mucho menos. Sobre la renta básica universal, hay un político en América, no sé si te sonará, que es del Partido Demócrata y es el que es asiático, creo. Y también él propone una renta básica universal y para dar a los estadounidenses $1000 al mes a todo el mundo, ya sea millonarios, del 1%, hasta la gente que no tiene casa. Vuestro plan en un futuro, no ahora, ya después de esa progresión, ¿cuál sería la renta básica universal? Los detalles concretos evidentemente varían y no son, da igual lo que dijéramos ahora, tienen que ser 1000 o 1025 si dentro de 2 años no sabemos cómo va a ser la situación. La filosofía de fondo es que nadie tema por su supervivencia. Es decir, creemos que el ser humano está en condiciones de asegurar de que simplemente por el hecho de nacer uno tenga derecho a una mínima educación, una mínima salud, una mínima calidad de vida. No somos igualitaristas en el sentido, porque claro, iguales todos a quien, a mí o a ti, en el sentido de que, bueno, si hay gente, mira, yo no quiero un coche de 6 metros, lo quiero de 12, y en vez de trabajar 8 horas voy a trabajar 16, ¿vale? Pero que no sea a costa de una especulación que ponga en peligro vidas de otros. Entonces, mientras un mínimo esté asegurado para todo el mundo, a partir de ahí, libertad, por supuesto. No somos igualitaristas en ese sentido, pero sí en cuanto a ese mínimo asegurado. Y la renta básica es una herramienta, es una de las herramientas, no nos vamos a quedar en eso solo. Es una de las herramientas. Si hay un mínimo de que todo el mundo va a poder disponer, bueno, tenemos asegurado, simplemente con quitar el miedo a la supervivencia. Eso es impresionante, ¿no? O sea, quita ese peso de la sociedad, verás qué pasa. Entonces, pero claro, no basta con eso. O sea, ni siquiera basta con cambiar un cuerpo legislativo entero. O sea, nosotros pensamos que al mismo tiempo que se cambia la sociedad hay que producir un cambio en lo que podemos llamar la mentalidad. Hay que producir un cambio en las personas, en sus intereses, en sus gustos, en sus comportamientos, en sus relaciones, y que todo eso es una estructura en la que no basta simplemente un
un pequeño cambio parcial, porque eso no lleva a un cambio general, retrocede. Si no me equivoco, estáis a favor de la renta básica universal, como he dicho antes, de bajar los impuestos a las clases, digamos... Estamos a favor de una redistribución de la riqueza. Están aumentando las diferencias entre un grupo cada vez más reducido de ricos y un grupo cada vez más amplio de pobres. Y además está desapareciendo la clase media. Entonces, una de las herramientas que tiene el Estado en su mano es el control de los impuestos. Lógicamente, si el análisis es ese, pues habría que subir el impuesto a los más ricos y habría que bajarlo, pero ni siquiera eso es suficiente. Esa sería una de las medidas. O sea, lo que sí nos parece es que hay que avanzar a una redistribución, a una cosa más equilibrada, que por supuesto, como decíamos antes, cubra mínimo para toda la población y que impida que haya unos desequilibrios tan enormes y que vuelva a fortalecer las clases medias. Hay algunos autores que hablan de la cuarta revolución tecnológica, la robótica, la informática. Hay infinidad de tareas repetitivas y con una mínima cualificación que van a ser sustituidas por las máquinas. No hay más que ver lo que ha cambiado los bancos, lo que ha cambiado la administración de Hacienda, lo que han cambiado las fábricas. Miras una fábrica de coches y hay todos robots por allí. Eso significa que esa enorme bolsa de empleos, que eran empleos más o menos bien remunerados, la clase media, vamos. Si eso desaparece, lo primero, no hay posibilidad de reemplazo para emplear a toda esa cantidad de población. Pero es que la clase media la que paga la mayor cantidad de impuestos. Si quita la mayor cantidad de impuestos, ¿qué pasa con la educación pública? ¿Qué pasa con la sanidad pública? ¿Qué pasa con la asistencia social? Es decir, es uno de los factores que nosotros entendemos que desencadenante de la gran crisis de este sistema. Este sistema ha llegado a determinados factores que no puede superar por sí mismo, son factores de crecimiento. O sea, el niño se hace grande y los pantalones que tenía antes ya no le valen. O sea, le puedes apretar lo que te dé la gana, te lo va a reventar por las costuras. Está el fenómeno que sea niño grande, oye, pero por estos pantalones, no puede continuar con esos. Ahora mide 1 metro más. Entonces, hay formas organizativas, esta sociedad está construida de determinada manera, que hay varios factores que hacen imposible continuar. Uno de ellos es eso, los factores de producción y de distribución de la riqueza. Si se sigue en esta dirección, llega un momento, una minoría que va a tener todo y una mayoría que no va a tener nada. Eso en teoría está bien, pero en la práctica, tú juegas al Monopoly y uno se queda con todos, pues a la cama, ya se acaba el juego. Pero ahí en la sociedad no te morirías encima del tablero. ¿Estáis a favor de una renta básica universal, de bajar los impuestos a las clases más bajas, creo que habíais dicho, considerar la vivienda y la ropa una necesidad básica? Todo eso son gastos para el Estado, también desprivatizar el agua, hacer públicas las universidades, todo eso, ¿cómo proponéis que se pague en un futuro? Los mecanismos contables en sí, supongo que serán los expertos, pero si a ti te refieres que si esta sociedad es capaz de eso, yo creo que es capaz de cosas mucho más grandes. Escuchaba una noticia en la televisión esta mediodía. Bueno, todo el mundo sabe de los incendios de Australia. Son territorios como Aragón, se ha quemado. Ha habido miles y miles de casas y tal. Entonces el gobierno va a poner 1.000 millones de dólares. Es una barbaridad. Pero digo, eso no es nada para las partidas que se suelen mover hoy en día. Y estás hablando de que un país entero se ha quemado. Es decir, las grandes necesidades en realidad no suponen tantos gastos. Las grandes partidas hoy se vienen moviendo dentro de la economía especulativa. Tú miras las proporciones entre la economía productiva y la especulativa y son abismales. Pero volvemos a lo de antes. Todo esto no es posible cambiarlo simplemente con medidas legales o económicas. Es necesario un cambio de mentalidad. Esta sociedad tal cual desencadena una crisis que hará imposible su continuidad, una crisis económica. ¿Qué puede evitar eso? Que haya una redistribución de la riqueza, que haya una redistribución que además
ya dada la situación mundial, ya no es solo viable a nivel nacional. Siempre se ha hablado de una redistribución de la riqueza dentro de cada país. Ya hay que extenderla al resto del mundo. Porque, bueno, estamos viendo el otro aspecto de ese fenómeno, que es las crisis migratorias. La gente ya sabe cómo se vive en otro continente y sabe que en muchos de los sitios donde está, pues posiblemente muera en poco tiempo. Entonces, ¿cómo paras eso? Luego había un apartado que ponía en el manifiesto, así muy pequeño, que ponía que estáis en contra de la obsolescencia programada. Y el otro día estoy hablando con el periodista Miguel Ángel Oliver, no sé si te sonará, Sí. que es ahora el director de comunicación de Pedro Sánchez, y estuvimos cenando con él y decía que si la obsolescencia programada no se vendería, pasaría como con lo de la bombilla esa del parque de bomberos, que está ahí 40 años encendida, que digamos que es algo que mueve la industria, porque la gente compra, se paga los impuestos. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Sí, es un poco lo que te decía antes, que esta sociedad ya ha llegado a un nivel en que los absurdos son muy evidentes. O sea, para que esto siga moviéndose hay que producir cosas que sean inútiles lo antes posible. ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo entendemos eso? Seguramente tenga razón en esa primera parte, es decir, si se baja la producción, si se baja el consumo, se baja la producción y la bicicleta se para. Y claro, la bicicleta no puede estar parada, se cae. Sí, en esa primera parte sí, pero continúa más adelante. ¿Qué pasa si la obsolescencia ahora permite que la rueda gire, sustituyendo los electrodomésticos una vez cada 5 años? Como esto tiene que seguir girando, en poco tiempo será cada 4, cada 3, cada 2 meses. A los 3 días de comprarte la lavadora tendrás que tirarla. ¿Dónde se va a almacenar todo eso? ¿De dónde se van a sacar los recursos, las materias primas para producirlo? Etcétera. O sea, si miras en un segundo paso, el absurdo es evidente. No es posible que la sociedad se base en que las cosas sean inútiles lo antes posible. También habláis mucho sobre el medio ambiente y sobre una sociedad más verde. ¿Cuál es tu opinión sobre el papel que ha tenido Greta Thunberg en España y a nivel mundial? ¿Cuál crees que ha sido su función? Si es positiva, si es negativa. Sobre todo tiene que ver, yo creo, a mí me cae muy bien la chavalilla esa, ¿no? Pero sobre todo tiene que ver con que había una necesidad en la gente, un hueco en la gente, que necesitaba un objeto externo que le diera forma, un símbolo. O sea, evidentemente que es uno de los grandes problemas del mundo. Y la gente es cada vez más consciente de eso. Y eso requiere una participación activa, un compromiso activo. No basta simplemente con declamaciones. Entonces, bueno, la gente necesitaba como un símbolo que aglutinara todo eso, que además es alguien que, digamos, como que es reconocido mundialmente, que esto va más allá de países, va más allá de culturas, va más allá de edades, de generaciones. Y ella ha cumplido con ese rol y a la pobre mujer pues la que hizo encima un fregado impresionante, pero bueno, yo la vi y va aguantando, ¿no? Va aguantando. En ese sentido, tiene valor de símbolo. Pero la causa que origina esa necesidad, ese es otro tema. Luego, cada día más en España, bueno, y en todo el mundo, crece como el movimiento de ofenderse sobre el racismo, sobre las bromas feministas, no sé si habrás visto un vídeo de unas feministas, creo que era Santiago, cantando el himno feminista y luego el hombre grita: ahora casa que hay que hacer la cena, que se ha hecho, no lo habrás visto, pero se ha hecho viral. ¿Cuál es tu opinión sobre las etiquetas y también ofenderse porque alguien lleva una bandera a España o por contar un chiste machista? Yo creo que hay a ver, dentro de... Vamos a hacer un poco de rodeo. Dentro de todas esas crisis que te comentaba, o sea, estamos viviendo un momento en el que la aceleración tecnológica y en las comunicaciones hace que el tiempo histórico se acelere. Cada vez pasan más cosas más relevantes en menos tiempo. Todo se acelera.
Eso hace que, pues, como sea un coche utilitario, le pusieras el motor de un avión y lo lanzaras por una autopista, pues sale corriendo y poco a poco los tornillos van y hasta que se desintegra. Entre mi abuelo y mi padre había diferencias, pero los cambios históricos no eran tantos, más o menos se entendían. Entre mi padre y yo ya hay bastante más diferencias. Entre mi hijo y yo, no te digo, es casi como otro planeta, vamos. Es decir, se abisman las generaciones. Hay una crisis generacional que empuja un cambio que está siendo frenado. Si tú en un contenedor aumentas la presión sin límite y sin salida, verás qué pasa. Esto está originando diferentes consecuencias. Una de ellas es que caen todos los valores. Hay una diferenciación. Realmente hoy no cree nadie en nada. Salvo el dinero. O sea, tampoco es creer en el dinero, pero por lo menos está ese fetiche de que con dinero voy a ser guapo, voy a ser rico, voy a ligar, bueno, por el dinero. Pero ya no hay referencias, no hay reales valores a los que uno adhiera. Entonces hay una suerte como de externalización. Uno se fija en cosas muy externas, muy superficiales. No se va a la raíz. Hasta ya la palabra radical se asocia a algo malo. No, mejor es ser superficial, coger el rábano con las hojas, o no. Yo creo que es mejor ser radical y ir a la raíz de los temas, ¿no? Bueno, entonces hay toda una suerte de externalización en muchas cosas. Falta de real valoración. En el tema feminista, pues evidentemente hay una acumulación de injusticia durante milenios y, bueno, se están abriendo las puertas. Pues es lógico que al principio, es como cuando se rompe una presa, pues ahí bajan piedras, árboles, caballos muertos, pero bueno, déjalo que poco a poco las aguas irán siendo cada vez más claras. Entonces, entiendo que apenas estamos ahora abriendo las puertas de una cosa que está mal desde hace mucho tiempo. Que va a haber disturbios y remolinos, me parece que es inevitable. Bueno, luego ahora, hablando sobre el partido, en el 28 de abril creo que obtuvisteis 4.435 votos y ahora en las elecciones del 10 de noviembre obtuvisteis 3.195 votos. ¿Por qué crees que ha tenido? En el Senado, 10.000 una persona. No, esto es significativo, porque evidentemente para gobernar nadie confía en nosotros, poquitos no. Pero esto del Senado, que es casi como uno vota, bueno, esto no le vamos a dejar las cosas importantes en sus manos, pero me caen simpáticos. Entonces tenemos un colchón de simpatía que todavía no se traduce en confianza. Así lo hemos interpretado. No somos un partido valorado en este sistema. No es el momento histórico en el que nosotros podamos ser valorados. ¿Cuál es tu opinión sobre las facilidades que tiene un partido pequeño para subir en esta carrera, digamos, política? ¿Crees que tenéis muchas trabas? Los partidos grandes no lo ponen fácil. Es decir, el que tiene la tarta trata de que se reparta lo menos posible. Ya hace pocos años la tenían dos y ha costado el que repartan trozos un poquito alrededor, ¿no? Pero bueno, las dificultades siguen. Nosotros tenemos que recoger cada vez que se presentan elecciones generales o en comunidades autónomas que no tienen ley electoral propia, hay que recoger firmas, adhesiones. Y hay que recoger un porcentaje, 1 por 1000 en cada sitio, y un montón de firmas. Eso nos ha impedido presentarnos en varias provincias. Hemos podido presentarnos en poquitas porque en otras no hemos llegado. Es una dificultad. El tema de que te avasallan con información, a veces no importa que sea simplemente ruido, pero te avasallan, con lo cual no entran otros estímulos. Eso básicamente es dinero que se pone en los medios. Entonces sí, a los partidos, sobre todo a los partidos nuevos, con ideas que no coinciden con lo establecido, no nuevos en el tiempo, sino nuevos en el sentido de que proponen algo que no coincide con las etiquetas. Esto no es políticamente correcto. O sea, lo tienen difícil. Pero también hay momentos históricos. Hay momentos históricos en los que hay ideas que no pueden de ninguna manera ser admitidas. Decían que los griegos habían inventado el motor de
de vapor, que tenían una suerte arcaica de motores de vapor, pero que lo utilizaban para abrir y cerrar las puertas de los templos, porque no se les ocurría en su cabeza que pudiera utilizarse, yo qué sé, para los desplazamientos, para los coches. No entraba en su cabeza, así que da igual tener el motor o no, porque no existía la idea previa para darle utilidad. Luego, sobre la monarquía, creo que estáis en contra. ¿Cuál es tu opinión sobre la monarquía? La institución en sí es que nos parece un anacronismo. O sea, ¿cómo se va a heredar la jefatura de Estado? O sea, es algo que en sí mismo es anacrónico. También, por el hecho de nosotros ser humanistas, el concepto de ser humano para nosotros es importante. Lo que importa del ser humano no es lo natural. Lo que importa del ser humano, lo que le diferencia de todos los demás seres, no es ni su fuerza, ni su cuerpo, es su intención, es algo que no es natural. Entonces, que apoyar la jefatura de un Estado en algo tan natural como que eres el hijo de tal y cual, me parece que ya es absurdo para todos. Otro tema es que, bueno, ¿qué hace en este momento la jefatura del Estado simbólica? Es decir, ese es el primer problema al que nos enfrentaríamos. No, hay problemas mucho más grandes. O sea, es una tontería, de las muchas que hay en marcha, es una. Y bueno, simbólicamente sí, el símbolo sí nos parece que es perjudicial porque todavía valora más eso, la cosa natural. Y la naturaleza no es libertad. Entonces, bueno, esto es así. No, nos parece absurdo. Hablando sobre el símbolo, hace unas semanas entrevisté a un youtuber que era, digamos, más de derecha, y él decía que a él, por ejemplo, no le gustaría que Gabriel Rufián fuera jefe de Estado. Supongo que al Partido Humanista, que es, digamos, más de izquierdas, si estáis en contra de la monarquía, no os daría, digamos, igual que Santiago Abascal o Ortega Smith fuera jefe de Estado antes que sea Felipe. A ver, para mí sería bastante peor que fuera el presidente de gobierno, que es el que tiene el poder real en las manos. Es decir, a mí no es Santiago Abascal, es lo que Santiago Abascal representa y las cosas que está diciendo que va a hacer. Es decir, distinguimos entre las personas, las ideas, los sentimientos y las acciones. Entonces, sobre todo lo que está diciendo que va a hacer. Y por la trayectoria lo que parece ser que es verdad que haría, si estuviera ahí. Eso es lo que está en contra, bueno, está a la otra parte del humanismo, o sea, nos colocamos justo enfrente. Luego también, como el mismo nombre indica, el Partido Humanista pone al humano en el centro, pero hay mucha gente que considera que el feto, cuando está en la tripa, ya es una vida y es considerado un humano. Pero sin embargo vosotros estáis a favor del aborto. ¿No consideráis que una vida...? No conozco a nadie que esté a favor del aborto. O sea, otra cosa es quién decide eso y si hay alguien que tenga que castigar a una mujer porque ha decidido eso y todas esas cosas. Ese es uno de los pocos temas en los que, bueno, pues hay que recurrir a los principios filosóficos para... Todo depende de lo que considere ser humano. Por ejemplo, es una cosa que si tú fijas las explicaciones que dan, casi nadie profundiza en eso. No, se puede porque sí, porque no, porque no sé cuánto. Bueno, por ejemplo, cojamos la Iglesia Católica, que de alguna manera es la que da soporte ideológico a la mayor parte fundamentalmente de la derecha y parte de la izquierda. ¿Qué es lo que para ellos diferencia al humano? Para ellos diferencia al humano que tiene un alma. Es decir, hay un óvulo y un espermatozoide que se juntan y cuando se juntan baja el alma y entonces ya hay un ser humano, aunque sea 3 segundos después. Ya es un ser humano porque tiene un alma. Bueno, entonces yo entiendo. El que crea eso, lógicamente, si mata eso, está teniendo conciencia de que está haciendo un asesinato. Los católicos deben de tener conciencia de que están cometiendo un asesinato. Pero ¿qué pasa con los que no creemos eso? Por ejemplo, para nosotros el ser humano, ¿qué nos diferencia? Lo comentábamos antes. Nuestra inteligencia, bueno, somos listillos, pero hay animales muy inteligentes. Cualitativamente no nos diferenciamos de los mamíferos superiores, aunque haya más inteligencia o menos, bueno. Cualitativamente nos diferenciamos. Las emociones, los sentimientos, no. Los animales hay algunos con sentimientos muy refinados. Por supuesto
supuesto no hablemos de fuerza o de resistencia o de velocidad. No nos diferencian esas características. Lo que nos diferencia es la posibilidad de elegir. Es decir, el león mata cebras y come cebras y no se plantea otra cosa. No puede elegir. No se puede pensar, ahora me hago vegetariano. No. No hay libertad en él. Él sigue un instinto y por lo tanto tampoco es juicio. No le puede decir que es malo o bueno. No tiene libertad. El ser humano sí tiene instintos. A mí me pisan en el metro y me viene la intención de retratarle el cuerpo. Pero pienso y digo, no. A pesar de que naturalmente me viene mi instinto, yo elijo hacer otra cosa. Entonces ya empiezo a tener libertad. Porque empiezo a decidir qué quiero que pase al futuro. Ahora vivo en esta situación. Pero para que mañana yo esté en otra situación, yo voy a hacer tal cosa o tal otra. Empiezo a crear futuro. Empiezo a tener intencionalidad, empiezo a ser libre y también susceptible de juicios. O que estoy planeando para el futuro puede ser muy bueno o puede ser muy malo. Me voy a cargar a tal persona, a tal otra. Entonces ya sí se me puede juzgar y se me puede decir, tú estás haciendo bien y tú estás haciendo mal. O sea, eso es lo que nos diferencia radicalmente de cualquier otro animal. ¿Y eso cuándo nace? Necesariamente nace en el mundo. Y nace en el mundo en interacción con el mundo y con otros seres vivos. Entonces, mientras estás en el vientre de la madre, no hay un ser humano. Es un tejido muy elaborado, es un proyecto, es un órgano que tiene en sí todas las potencialidades, como el ADN de cualquier célula, pero no es un ser humano. No estás, evidentemente que nadie quiere, oh, me voy a quedar embarazado para abortar, que me apetece mucho. Eso no es así, es decir, pero si alguien aborta, no está haciendo un asesinato. Todo eso es un poco complejo, pero aquello del alma que baja y tal, también tiene su complejidad, y llevamos milenios aceptándolo. Así que pedimos una reflexión en ese sentido, vayamos a los principios. ¿Por qué eso tiene que considerarse un asesinato? Desde tus creencias, pero es que yo creo otras cosas. Luego, bueno, progresando de esto, la base también del partido, como hemos dicho antes, es el derecho a elegir y a tener un mínimo como una vivienda, salud y todo público, para así luego poder elegir. Y también tus creencias, tu creencia religiosa, tu orientación sexual, tu sexualidad. Pero hay gente que argumenta que si tú creces en una familia católica o musulmana y luego vas a un colegio católico y toda la gente alrededor tuyo tiene las mismas creencias, ya estás sesgado para toda la vida. ¿Cuál es tu opinión sobre los colegios creyentes, digamos? Yo creo, lo que comentábamos al principio, yo creo que el pasado no determina, no condiciona, no determina, condiciona, evidentemente. La sociedad en la que yo me haya formado ya me ha creado una serie de gustos y disgustos. En cuanto a lo de las opciones, siempre lo que queremos es que se vaya aumentando. Siempre voy a tener que elegir entre opciones. A lo mejor tengo ahora 2 opciones, pero mañana quiero tener 3. Y entonces, estamos en un momento en el que, evidentemente, uno debería tener posibilidad de elegir la educación que quisiera. Ahora bien, si tú te fijas, la distribución de fondos entre los colegios concertados y los colegios públicos, vas a darte cuenta de que alguna trampa está por ahí circulando. Los partidos de derecha incentivan el que haya colegios concertados. La inmensa mayoría de los colegios concertados son colegios de la Iglesia. Y luego además, digan lo que digan, en todos esos colegios se cobra una cantidad a los padres. Entonces lo que estamos viendo es como que se está manteniendo una cuota enorme de poder por una parte, que sería, yo reconozco la libertad de los católicos, pero eso no debe ser impuesto al resto. Entonces, no debería, bueno, la religión ya no es
mucho tiempo sí lo ha sido, y así con todo. Es decir, no se debe de priorizar la educación concertada sobre la pública, sino al revés, porque la pública es para todos. Entonces, ¿estaríais a favor de desprivatizar la educación religiosa en colegios privados y los colegios privados? No, que los colegios privados existan y no hay ningún problema. Incluso que existan colegios concertados, pero que debe de tener prioridad la pública. Y que hoy entendemos que es al revés, que es la educación concertada la que va ganando cada vez más prioridad, tiene una cuota de poder enorme. Entonces, no queremos uniformar, está bien que todo el mundo tenga derecho, pero prioridad sobre lo público. Luego también en el manifiesto decíais que la propiedad de los medios de producción debe ser social, entre comillas. ¿A qué os referís con esto? Sí, tiene que ver con eso que comentábamos antes de que estamos enfrentando un momento histórico en el que el capital se concentra en cada vez menos manos y ya empiezas a jugar en un juego donde ya está todo predeterminado. Es decir, en teoría está muy bien la libertad de mercado. Ahora, ¿tú puedes competir con Coca-Cola? Pues no. Entonces, no hay libertad de mercado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que todo tiene que ser público? Pues no, tampoco. Lo que quiere decir es que tenemos que aspirar a un modelo de empresa donde trabajadores y empresarios de alguna manera sean socios. Es decir, yo monto una empresa y el capital que aporto es este. Y ahí, esto es mío porque lo aporto, pues evidentemente, claro que sí. Y ahí vienen trabajadores, se desarrolla la empresa y ahora la empresa se ha convertido en todo esto. Este otro trozo que ha crecido sigue siendo del propietario inicial, pero ha crecido gracias no solo al aporte del capital inicial, sino también al trabajo posterior. Entonces, de alguna manera tiene que haber una participación ahí. Había un amigo nuestro, un profesor de la Complutense, Montero de Burgos se llamaba, que elaboró toda una teoría económica de la redistribución y de una nueva empresa. Él decía que la pudo hacer porque no era economista, sino ingeniero. Entonces asoció el desarrollo y los movimientos de la empresa a todas el soporte matemático del electromagnetismo. Y aquí había un condensador y había no sé qué y tal y cual. Entonces él decía que efectivamente se tendía a una empresa en la que el empresario pudiera cumplir su vocación, su función de invertir y de generar, pero que la plusvalía tendría que ser más participada. Y que eso además sería muy interesante porque el trabajador que tiene parte en su empresa evidentemente que funciona de otra manera. El que siente que en ellos se juegan muchas cosas funciona de otra manera que el que dice, no, yo estoy trabajando para ese señor. Ya con llegar a fin de mes me conformo. No va a haber la más mínima lealtad por el desarrollo económico, evidentemente. Si ahora mismo te dicen, vienes mañana a tu casa y te dicen, bueno, si hubieran las nuevas elecciones, y te dicen, vas a ser presidente de España. ¿Cuál sería tu solución o qué propondrías para solucionar el problema catalán? Para entender el problema catalán yo creo que hay que ampliar el foco. Se suele concentrar muchísimo y hay que ampliar. Eso es algo que está pasando en el mundo. Tiene que ver con lo que te comentaba hace un rato de una crisis global que está teniendo diferentes manifestaciones. Una de ellas es la fragmentación. Todo se está fragmentando. Se está fragmentando los estados nacionales. El estado nacional, que tiene unos siglos de vida como forma organizativa, está en crisis. Es una herramienta potentísima. Ha permitido transformar la sociedad, pero de alguna manera en los últimos años ha caído en manos, en todos los países, de élites, y la inmensa mayoría de la sociedad no se siente acompañada ni protegida por su Estado. Es decir, realmente hoy en día a nadie le importa un pimiento su Estado. No hay ningún tipo de lealtad, y además con bastante sentido común. No hay una preocupación por la gente normal en los estados, realmente, por más que se reclame y todo eso. Entonces hay fragmentación, se fragmentan
los estados nacionales, se fragmentan las organizaciones, se fragmentan las familias, se fragmentan los individuos. Hay un proceso general de fragmentación, todo un sistema que se hace pedacitos, desaparece el pegamento intercelular. Entonces, hay una fragmentación en España, se separa Cataluña, pero León también quiere separarse de Castilla. Si se formara un Estado catalán, habría fragmentación dentro del Estado catalán. Se fragmenta Europa, si Inglaterra, Gran Bretaña se separa, pero también hay fragmentación dentro de Gran Bretaña. Y en Escocia, si se separara, también habría. Es decir, es todo un proceso de disolución que va más allá de lo político y más allá de lo económico, que tiene casi como unas características existenciales, casi espirituales, te diría yo. El ser humano nota en este momento un enorme vacío y una enorme incertidumbre. No sabe qué va a ser de su vida mañana y no tiene a qué agarrarse. Internamente encuentra que no hay pilares sólidos en los que apoyar su propia vida. Así que, bueno, si no sé qué hacer con mi vida, ¿qué me va a preocupar a mí lo que pase? No, realmente no hay ese pegamento intercelular que antes sí existía. Los trabajadores del mismo gremio ya no son colegas, sino son competidores. En fin, hay una plaza para 40, pues imagínate, así siguiendo, ¿no? Desde ese proceso de fragmentación creo que hay que entender lo de Cataluña. Bueno, surge el Estado catalán como podría haber sido, yo qué sé, pues cuando cayó Roma, pues durante 7 días estaban los bárbaros a las puertas y hubo saqueos por peleas entre los del equipo azul y los del equipo rojo de las carreras de carros. 7 días saqueando Roma, antes de que con los bárbaros en la puerta. Algo similar, es una cosa bastante irracional. Pues ya estaría, yo creo. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti.